con su permiso grabo. En la primera sesión vimos realmente qué es el emprendimiento social y dijimos que tiene que ver con un impulso y una fuerza inicial, pero además mantenerse en el mercado y además no solo iniciar y permanecer, sino también que no solo se benefician en el emprendimiento social los que hacen el emprendimiento, sino que se beneficia a terceras personas, al ecosistema o a una causa justa. También dijimos que el emprendimiento social tiene que ver con tomar riesgos y sobre todo planear, tener una estrategia, tener tiempo, dinero, un trabajo muy difícil y saber recuperarse de los fracasos, ¿no? Tiene que ver con eso. El emprendimiento social también es cómo se hace, decíamos, bueno, no es caridad, no es lo mismo, muchas veces se relaciona, pero no es lo mismo. El emprendimiento social tiene que tener ganancias, beneficios, y es un modo de ganarse la vida honestamente. Enfatizo, ganarse la vida honestamente. Y bueno, la honestidad viene de hacerlo bien, pero además no solamente beneficiarse uno, sino que apoyar al entorno, a las formas de vida, a otras personas, al medio ambiente o a una causa justa. ¿Cuándo se hace el emprendimiento social? Bueno, cuando hace falta ganar dinero, es un motivo muy importante la sobrevivencia, es un motivo muy importante de por qué hacer, cuándo hacer un emprendimiento social, cuando hay necesidad de trabajo. Y bueno, es un acto de servicio generalmente. El emprendimiento social también dijimos que tiene que ver con el mundo público, es una esfera, es un mundo porque tiene sus reglas, sus reglamentos, sus leyes, sus formas. Entonces, el mundo público hace emprendimiento social y normalmente la política social es la que dicta el objetivo en el emprendimiento social público. En el emprendimiento social de la sociedad civil organizada, valga la redundancia, ahí que tiene un carácter más de una esfera, con otras leyes y otros reglamentos diferentes a las organizaciones, al gobierno. La organización civil puede ser pública o puede ser privada. Y bueno, cuando es pública, sigue, no, no se supedita a decisiones particulares, sino que más bien tiene libertad de acción y bueno, se fundamenta ante notario público. ¿Dónde se hace el emprendimiento social? Dijimos, en el gobierno, en la esfera del gobierno, en la esfera de las organizaciones sociales y también en la esfera del negocio, del mundo privado, donde se crean, se desarrollan y se sostienen emprendimientos propios y se supeditan a la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el gobierno me supedito a la ley, a la política social. En la esfera de las organizaciones sociales me supedito al Código Civil. En la esfera del mundo privado, el emprendimiento social se supedita a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Generalmente ustedes van a estar trabajando más en el último, pero no es exclusivo. Y dijimos que, bueno, para el emprendimiento, hoy vamos a ver mucho esta área, especialmente la que está marcada en rojo, la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y bueno, las sociedades mercantiles tienen varios tipos de clasificaciones. Se pueden clasificar por el nombre, se puede clasificar por el nombre que reciben las personas. Una sociedad mercantil también se puede clasificar por su doctrina, su forma de pensamiento, de acción, y también se puede clasificar por su tipo de constitución legal. También se puede una sociedad mercantil clasificar a las características o responsabilidades de los socios. También se puede clasificar atendiendo al capital social que la conforma. También se puede clasificar por su nacionalidad. Entonces, hay muchas formas de subdividir las sociedades mercantiles. Una sociedad mercantil puede pertenecer a diferentes áreas de las que ven en pantalla, de las que les he mencionado. Y bueno, eso. La Ley General de Sociedades Mercantiles, lo vimos la vez pasada también, son 7 tipos de sociedades. El emprendimiento social genera sociedades,
y normalmente son sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, en comandita por acciones, cooperativa y por acciones simplificadas. Dijimos que el enfoque que nosotros tenemos de emprendimiento social tiene que ver más con las últimas dos, con las 6 y las 7, con sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificadas. Hoy vamos a enfatizarnos mucho a la sociedad por acciones simplificada o la SAS de la Ley de Sociedades Mercantiles, que viene en el capítulo 8 de esta ley. Así estuvimos viendo la clase pasada que ¿por qué se hace un emprendimiento social? Porque te da libertad, dijimos, te da libertad de pensamiento, de acción, de libertad, de emancipación individual y social. Eso te permite el emprendimiento social, además de generar un beneficio social, ambiental, cultural. También te permite decolonizarte. ¿Qué decíamos que era la decolonización? Hay un pensamiento hegemónico, una forma de hacer las cosas y hay que tener conocimiento para ser libre. No solo se trata de un pensamiento, un sentimiento, se tiene que tener conocimiento para ser libre. Solo los que tienen conocimiento se decolonizan, solo los que tienen conocimiento se emancipan, solo los que tienen conocimiento son libres. Las personas sin conocimiento siempre estarán atadas y conocimiento técnico, científico es fundamental para un emprendimiento social, para poder ejercer una libertad económica, financiera, de movimiento. Y por eso, ¿no? ¿Para qué también? ¿Para qué se hace el emprendimiento social? Es para tener estabilidad, para cumplir objetivos propios y no de terceras personas. El emprendimiento social también te ayuda a autorrealizarte, autogobernarte y sobre todo para poder innovar, crear en absoluta libertad. El margen de capital, dijimos, no es una limitante, pero es un elemento importante a considerar para tener libertad. Solo las personas con mucho conocimiento son libres. Que no se les olvide. Si ustedes creen que sabiendo algo apenas y ahí con un conocimiento básico van a salir adelante, posiblemente salen adelante, muy difícilmente, pero no van a ser libres. Para ser libre se tiene que tener mucho conocimiento técnico y en emprendimiento social se dan muchas herramientas para poder ejercer esa libertad. ¿Para quiénes se hace el emprendimiento social? Pues para los privados, para la sociedad civil organizada y para la esfera gubernamental. También vimos que el emprendimiento social permite hacer un encadenamiento de valor o generar 4 eslabones por lo menos. Suministrar información, abastecer económica y materialmente, cumplir un marco legal y regulatorio y tener dinero, tener una dotación financiera. Esos son los 4 eslabones que son necesarios para generar una cadena de emprendimiento social. Información, recursos materiales, marco legal y recursos financieros. Esos son los 4 eslabones de la cadena de valor de un emprendimiento social. Sin esos 4 eslabones no hay un emprendimiento social. Que al inicio pueden ser muy chiquitos esos eslabones, sí, incluso ser casi nulo, especialmente el cuarto, el dinero, la dotación financiera. Pero se tiene que conseguir para poder echar a andar un emprendimiento. Dicho eso, de manera muy rápida, es lo que vimos la sesión pasada, que ya pasaron varios días de la sesión pasada, de la sesión especial. Hay una segunda parte en la que yo quiero que se enfaticen, porque son dos modalidades, decíamos, las que van a hacer para sus trabajos. Una es la Sociedad por Acción Simplificada, la SAS, y ella viene en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hoy vamos a ver solamente la SAS, en otro momento, no en la siguiente sesión, pero vamos a ver la sociedad cooperativa. De hecho, los que están haciendo SAS van a tener que hacer lo que vamos a ver hoy, y los que están haciendo cooperativas van a tener que ir al municipio para poder echar a andar su cooperativa. En la sesión pasada también vimos este cuadrito, pero sin las divisiones, la clasificación de las sociedades mercantiles. Esta slide es muy importante porque deben de tener la mano cuando son una consultoría para poder clasificar a las empresas, a las que están trabajando con ustedes. Decíamos, pueden ser por su
atendiendo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, una sociedad, una empresa social o del emprendimiento social puede ser una sociedad cooperativa, una comandita por acciones, una sociedad anónima o de responsabilidad limitada o comandita simple o en nombre colectivo. Estas son las clasificaciones de la ley y tienen una forma de operar, una forma de pagar impuestos, una forma de muchas cosas, ¿no? También se pueden clasificar por el nombre de estas sociedades mercantiles y son de dos tipos: sociedades mercantiles con razón social, sociedades mercantiles con denominación. Las de razón social son aquellas donde el nombre de la sociedad se forma con el nombre de la persona de uno o dos o más socios que van acompañados de CIA, ¿no? Pérez y Gómez, CIA, ¿no? Son una compañía, por ejemplo. Y las sociedades mercantiles con denominación son aquellas con las cuales el nombre de la sociedad es impersonal, puede ser Glocal, por ejemplo. Esa es una empresa impersonal. Otra clasificación es cuando las sociedades mercantiles atienden al nombre que reciben las personas y pueden ser sociedades mercantiles con cooperativas, sociedades mercantiles con accionistas o sociedades mercantiles con socios. En los tres casos que ustedes ven ahí, son personas las que participan y por eso se dice que llevan el nombre de las personas porque literalmente en la acta constitutiva los socios van con su nombre y no con el nombre de una persona moral, sino con el nombre de personas físicas y son cooperativistas, son accionistas o son socios. Pero llevan su nombre. La otra clasificación de las sociedades mercantiles es cuando tienen que ver con su doctrina o su forma de pensamiento. Cuando son sociedades mercantiles mixtas, por ejemplo, lo importante es el elemento personal del patrimonio, va en primer lugar. O sea, ¿cuánto estás poniendo? Eso es por sociedades mercantiles mixtas. Por sociedades mercantiles capitalistas, es qué estás poniendo, el patrimonio al que estás aportando. Y las sociedades mercantiles personalistas es donde lo primero que está es el integrante o la persona de la sociedad, ¿no? Entonces, también se puede clasificar en mixtas, capitalistas o personalistas según su doctrina. Atendiendo a su forma de constitución, pues las sociedades mercantiles pueden ser regulares, pueden ser irregulares, pueden ser de responsabilidad limitada o mercantiles de sociedad de responsabilidad ilimitada. ¿Cuándo son de responsabilidad ilimitada? Cuando los socios tienen obligaciones sociales hasta con su patrimonio personal. Es recurrente esta figura cuando se invierten grandes cantidades. Cuando se es una sociedad mercantil de responsabilidad mixta, es cuando hay un límite a las obligaciones, pero también una parte puede ser por parte del patrimonio de los socios. Eso es mixto. Y cuando es de responsabilidad limitada, es que solamente participan los socios con lo que aportaron a la sociedad, a la empresa o a la sociedad. Así se dividen estas por la responsabilidad de los socios. Atendiendo al capital, a la variabilidad del capital social, pueden ser mercantiles de capital fijo o mercantiles de capital variable. Cuando son de capital fijo, se hacen asambleas ordinarias y extraordinarias, se protocolizan las actas y se inscriben en el registro público de comercio, cuando son de capital fijo. Cuando son de capital variable, aumentan y reducen el importe de capital social siempre y cuando aumente el capital, no aumente más allá del capital que primeramente cuando se fundaron les fue autorizado. Entonces tenemos también la de capital variable, la variabilidad del capital social. Finalmente, las sociedades mercantiles también se pueden
dividir en dos de acuerdo a su nacionalidad, las mexicanas y las extranjeras, que eso no hay mucho, no hay mucho que decir. ¿Por qué habría que constituir alguna de ellas? Les digo, algunas de las sociedades puede estar en 2 o 3 o hasta 5 de estas diferentes clasificaciones, y eso te permite tener un régimen fiscal, acceso a crédito, a diferentes formas de financiamiento nacional e internacional. Es recomendable tener alguna estructura, dependiendo el giro del negocio, es qué clasificaciones asumes, ¿no? Nosotros les decíamos que para el emprendimiento social, la mejor figura es la SAS o la empresa cooperativa. Y hoy estamos viendo principalmente la SAS. ¿Qué es una SAS? ¿Cuál es la razón principal de las sociedades de un miembro? O sea, una SAS puede ser de un solo miembro o puede ser de varios miembros. Cuando es de un solo miembro, una SAS es unimiembro o unimembres. La sociedad unimembre se funda en 1926 como para que una persona no sea solamente una persona física en el tema fiscal, sino que también sea una persona moral, una persona que tiene capital, que hace un objeto social, que cubre una necesidad y que tiene la posibilidad de liquidación. Desde los años 20 existen estas sociedades por acciones simplificadas, son sociedades mercantiles, pues tienen que como objeto una actividad comercial de servicios o fabricación o producción o distribución de algún bien, y son personas con identidad o personalidad jurídica propia y patrimonio propio, y esto es resultado de un negocio, ¿no? Estas sociedades mercantiles, las sociedades por acciones simplificadas en sociedad mercantil, tienen también personalidad jurídica. Las sociedades mercantiles es diferente a la personalidad de los socios que la conforman. En el caso específico de las sociedades por acciones simplificadas, pueden adquirir personalidad jurídica y eso las forza en ser inscritas en el registro público de comercio. Una SAS no existe si no está registrada, y para eso hay una plataforma del gobierno federal en México actualmente que se llama miempresa.gov.mx. Ahí pueden instituir una SAS sin ningún costo. Pueden instituirse. Ojo, hay que leer todo lo que les estoy diciendo, porque una vez que te inscribes en una, ya no puedes formar parte de otra. Eso es muy importante, que cuando tienes, aunque tengas personalidad, tienes varias formas de trabajo. También las SAS no admiten personas morales, es decir, solamente son personas físicas. Puede ser una, dos, tres, y eso la ley de mercado de valores lo tiene muy regulado, y no puedes estar en varias acciones de otro tipo de sociedad mercantil. Es decir, tú formas parte de una sociedad y solamente de esa sociedad. Por eso deben de tener mucho cuidado cuando asesoran a otras personas a que constituyan una empresa de este tipo o que constituyan empresas de otro tipo, pero tienen que tener muy en cuenta la ley de sociedades mercantiles. La SAS no puede rebasar los 5 millones de pesos. Bueno, hay una variable legal que con un buen contador ustedes pueden llegar hasta 6 millones de pesos, pero el monto aproximado es, y ya para un negocio constituido, una SAS es difícil que nada más maneje al año 5 millones de pesos, y cuando rebasas deberás transformarte en otro régimen. La SAS es para negocios que empiezan. Les repito, la SAS es recomendable que ustedes a sus clientes se las recomienden como para las empresas que están iniciando, para ver que tienen muchos beneficios fiscales, laborales, de registro rápido. Es súper eficiente. La verdad es que es algo muy bueno en México, la SAS, pero tiene limitantes. Cuando una empresa empieza a crecer, definitivamente factura más de 5 millones de pesos al año, y, y bueno, cuando se rebasa esa cantidad, más de 6 millones en realidad, tendrán que cambiarse de régimen, si no someterse a la ley, porque el fisco es muy duro con estas leyes.
Entonces, en realidad puedes, según la ley de sociedades mercantiles vigente desde 2016, y bueno, pueden llegar a ser ya con los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificadas, no pueden rebasar los 5.165.500 pesos. Así lo dice la ley. Hay una variante que te deja llegar casi a los 6 millones, pero lo tienes que hacer con muy buen contador. Y bueno, ¿qué se necesita para instituir una SAS? Si ustedes, hay gente que se dedica a asesorar a las personas para que constituyan su empresa en el portal de miempresa.gov.mx, y se requiere que ellos tengan, y ustedes también, su firma electrónica, su fiel ante el SAT, que den el consentimiento ante Secretaría de Economía para hacer federal, hacer los estatutos legales, y bueno, para contar con una denominación ante, básicamente es su fiel, lo que necesitan para poder constituir, estar dados de alta, estar con identidad fiscal. Y bueno, ¿y qué más se necesita? Que se tengan identificados los socios, que tengan denominación fiscal, nombre de los accionistas completos, sus domicilios, sus RFC, sus correos electrónicos, el domicilio físico de la sociedad, la duración de la sociedad, por cuánto tiempo va a ser, la forma de determinar en qué los accionistas se obliguen a suscribir y pagar sus acciones. Ay, perdón. El número o valor nominal de la naturaleza de las acciones en que se divide el capital social. Pueden empezar con 500 pesos, una acción cada accionista, y con eso se da de alta, abren la cuenta. Por ejemplo, hay promociones, los bancos cada año sacan promociones para las SAS, que abres una cuenta y tiene varios beneficios porque el gobierno subsidia. Por eso son importantes. Las SAS son para empresas que inician. Y el objeto de la sociedad, la forma de administración de la sociedad, también van incluidas en el registro que se hace en línea. Todo se hace en línea. Ustedes, si lo hacen, sería bueno que los que se dieran de alta como una SAS crearan su propia empresa para que algún día le puedan ayudar a otros a hacerlo. Si no lo hacen ustedes mismos para ustedes, no lo podrán hacer para terceras personas. Pueden practicarlo también haciéndolo en el portal. Hay acciones, les digo, parten desde 500 pesos las acciones, puede ser 500 pesos por accionista, no es tan gravoso, la verdad es que es barato. Y todas las acciones que se establezcan en la SAS tendrán igual valor, y se tiene que publicar un aviso en el portal de la Secretaría de Economía. Eso lo hace automáticamente el sistema. Cuando está integrada por un solo accionista, debe de ejercer las atribuciones de representación y de administrador. Cuando son varios socios en la SAS, pues uno será el administrador y el otro tendrá que ser el representante legal. El que firma los contratos es el representante legal, y el que da cuentas ante Hacienda y ante las asambleas sobre la administración, pues es el administrador. Esa es la diferencia. Cuando es uno solo, él se hace responsable de todo y los socios tendrán que ir asignando un rol a cada uno de los miembros. Las asambleas se tienen que hacer, y se tienen que hacer cada mes de preferencia. Tienen que tener una convocatoria que se hace con 5 días hábiles de antelación. La convoca el administrador y se hace una acción. Se tiene que documentar y se tiene que informar en el portal de Secretaría de Economía las asambleas, las actas. El SAT también te pide las asambleas, las actas de asamblea para la toma de decisiones de la SAS, para saber que está funcionando y que está generando recursos, y no nada más es no es una empresa fantasma o facturera, como les llaman, ¿no? Es una empresa que está funcionando, y es muy importante que ustedes tengan en cuenta que se tienen que hacer asambleas, que se tiene que hacer toma de decisiones por accionistas, el administrador y el representante legal tienen que dar informes, y que todo se tiene que documentar. Eso se lo tienen que orientar ustedes. Esto que yo les digo
se los decimos a los clientes a los que ayudamos a hacer sus empresas, y ustedes también lo tienen que estudiar a fondo, no nada más con lo que yo les estoy pasando. Durante cada mes tienen que entregar un reporte de situación financiera tanto a la Secretaría de Economía como al SAT, y tienen los accionistas que dar cuenta de las acciones, de la disolución, de la ampliación, del incremento de las acciones, de todo lo que van haciendo tienen que ir dando cuenta. Lo padre de las SAS, o algo muy bonito de las SAS, es que no tienes que tener un capital fijo, un capital en reserva financiero que te identifique como empresa, no tienes que tener un activo ahí guardado. Eso le da mucha movilidad, mucha flexibilidad, y también es que te puedes fusionar, transformar, cambiar de régimen, darte disolución y liquidación en casi de manera automática. Y eso es una forma, una parte importante de este tipo de empresas, empresas del emprendimiento social. Y bueno, cuando empiezas a constituirte como sociedad de capital variable, puedes ir aportando, ampliando las aportaciones de los socios, las ganancias, y generando, y cuando una SAS ya tiene más recursos, más clientes, más inversiones, más, ya se le aumenta el CB, Sociedad por Acción Simplificada de Capital Variable, y eso se hace de manera automática en el portal. Básicamente, esto es lo que yo les quería comentar. Les quería decir que la SAS es una forma del emprendimiento social, que la sociedad cooperativa es una de las formas favoritas del emprendimiento social, que tienen que regirse por los estatutos de las sociedades mercantiles o por el Código Civil, y que eso les va a permitir tener mayor validez, mayor valía, acceso a financiamientos, y básicamente eso es lo que yo les quería contar la sesión de hoy. Les agradezco mucho su tiempo. Si tienen preguntas, tenemos un minuto. Cuéntenmelo todo ahora, por favor. Lisbeth Ávila, cuéntanos. Buen día, profesor. Me surge la duda de que cuando la SAS se le puede añadir el capital variable, tiene que seguir estando dentro de los 5 millones o sea, no, aunque sea de capital variable, no puede aumentar de esos 5 millones. Anual no. Tienes que quedarte en ese régimen. Te digo que hay hasta 6 en realidad.